Bien, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nuestro saludo desde este programa, su programa, Criterio y Justicia con Ariel. Una vez más con nuestro colega, hermano y amigo Carlos Javier. Carlos, saludo. Saludos para todas esas personas que nos siguen a través de los canales de YouTube, a través de las redes sociales. Saludo, hermano Ariel, saludo, Control. Estamos una vez más aquí. Bien, para nosotros el tema de hoy sigue siendo el Código Penal Dominicano. No podemos dejar de hablar del Código Penal Dominicano porque es un código nuevo que incorpora alrededor de 70 a 72 tipos penales nuevos y que viene un proceso de formación, preparación, capacitación, actualización de 12 meses, que es el tiempo que tiene el código para entrar en vigencia. Por eso no nos vamos a cansar de hablar del tema para que la gente se edifique. Nosotros mismos estamos aprendiendo sobre el contenido del código, sobre todo porque ejercemos en materia penal, Javier. Mira, el tema del Código Penal, su análisis desde diferentes perspectivas, ha sido un tema obligado en todos los medios de comunicación, en todos los paneles. De hecho, hoy había una entrevista a un importante, en un importante programa que circula a nivel nacional, donde estaban entrevistando al consultor jurídico de la presidencia. Y él había dicho una palabra importante. Él había establecido que ciertamente la República Dominicana, a partir de la aprobación del Código Penal, muchos juristas coinciden en que no tenemos el mejor Código Penal, pero tenemos un Código Penal mejor que el que teníamos anteriormente. Entonces él había dicho en ese programa algo que me llamó mucho la atención, y es que pudiera ser que en el transcurso del año que puso el presidente para que entre ya de manera efectiva como una ley propiamente dicho, pudiera ser de que surjan nuevos cambios. Eso lo había establecido él. Y pudiera ser normal, porque es lo que te digo. El código es una necesidad. Y si nos llevamos de debatir cada punto controvertido que tenga el código, nunca lo vamos a tener. Claro. Fíjate en la parte que puso como ese estancamiento a la aprobación del código, que era el asunto del aborto con sus 3 causales. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo en ese tema. Los religiosos, la sociedad civil, la comunidad LGTBI, la parte política, conservadora, los liberales, no nos íbamos a poner de acuerdo nunca en ese tema. Y entonces, pero tampoco la República Dominicana podía darse el lujo de retrasar la aprobación de un código penal que data del año 1844. Claro, y como tú como jurista sabes, y todos esos abogados que se dedican al ejercicio del derecho penal, y los sociólogos, saben que la sociedad no es estática, la sociedad es dinámica. Y a una sociedad ir avanzando, necesariamente van confluyendo diferentes acciones que dan al traste con los tipos penales que tenía el Código Viejo. De hecho, una de las razones que motivó más al presidente, diría yo, para que se agilice la cuestión de la modificación o la aprobación del nuevo Código Penal, fue justamente el caso del YESET. Sí. Que ahí se discutieron cuestiones, análisis, que yo diría hasta tremendista por parte de algunos abogados, porque no se subsumían a la realidad del tipo actual. Esa fue una de las razones que promovió necesariamente que se produzca la promulgación del nuevo Código Penal. No, porque ahora las empresas serán penalmente responsables. Claro, ese era un vacío legal. Había un vacío legal en ese sentido, pero ahora las empresas son penalmente responsables. Y eso es una novedad que tiene, por ejemplo, el código, ¿verdad? Sí, esa es una novedad que trae el Código Penal, que se adecúa mucho a lo que es el derecho societario y se adecúa mucho a lo que es la ley de sociedades comerciales. Exacto. Sabe que la ley de sociedades comerciales es muy dura en cuanto a las sanciones para los socios de sociedades comerciales, valga la redundancia, que en un futuro pudieran verse reñidas
en conflicto con la ley. Y fíjate que la Suprema Corte de Justicia solamente tiene 2 jurisprudencias, que son jurisprudencia constante en materia de delito de responsabilidad de esas sociedades comerciales. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista del avance económico, desde el punto de vista de lo que significan las sociedades de responsabilidad limitada y desde el punto de vista del conflicto con la ley que pudiera generar determinado hecho cometido por ese tipo de sociedad, este nuevo código viene llamado a resolver ese problema del código anterior. Claro que sí, y recuerda que en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con los delitos medioambientales, aunque hay una ley especial para eso, pero las empresas suelen mucho cometer violaciones en materia penal en delitos medioambientales. Para poner un ejemplo, pero también hay muchas empresas que se ven envueltas en crimen organizado, de lavado de activos, delitos económicos, trata y tráfico de personas, o sea, fuga de capital. Hay muchos crímenes, muchos delitos en los que se ven envueltos las empresas, y el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en materia económica como que incentiva la creación de empresas nacionales y extranjeras, y a esa misma medida la ley tiene que actualizarse. Es por eso que nosotros aplaudimos la aprobación del Código Penal Dominicano con la figura de la responsabilidad penal para las empresas. Pero fíjate algo, hay otro tema que sí tenemos que avanzar por el tiempo en el programa, y es que hemos visto que algunos juristas, la sociedad civil y los medios de comunicación han hecho énfasis específicamente en algunos tipos penales que son los tipos penales comunes, como por ejemplo el asesinato, el homicidio, el robo, la estafa, el feminicidio, que ahora sí es un tipo penal, el bullying, el cyberbullying, una serie de delitos que sí, que son lo común y corriente, pero hay otros delitos o crímenes que ha aprobado el Código Penal que hay que prestarle atención, porque en su momento pudieran ser utilizados hasta como herramientas políticas en la República Dominicana para perseguir. Esperamos, ¿verdad?, que esa parte no se dé, pero sería bueno conocerlo. ¿Cuáles son esos tipos penales que hay que analizar a profundidad? Por ejemplo, el sabotaje, que habla el Código Penal Dominicano del sabotaje. Lo define como un tipo penal. Sí, el sabotaje, también la traición, el espionaje, la denuncia falsa, la imputación falsa. Estamos hablando de un sinnúmero de la asociación de malhechores, que aunque estaba en el Código Penal actual, pero ahora la asociación de malhechores es un delito autónomo que no existía como delito autónomo en el Código Penal vigente, sino que la Suprema Corte de Justicia y también el Tribunal Constitucional, a través de los criterios que ellos emanaron en sus respectivas sentencias, como que allanaron un poco el camino para la interpretación del 265 y el 266 sobre la asociación de malhechores, pero ahora ya por ley está aprobado como un delito autónomo. ¿Qué significa eso? Es importante, iba en esa dirección. Tú sabes que este programa es muy visto por estudiantes de término y abogados también. Y abogados, que muchos se dedican a la materia civil. Entonces, cuando tú mencionas el concepto de asociación de malhechores como delito autónomo en el nuevo Código Penal, sería muy importante que defina qué significa el concepto delito autónomo. Sí, hermano. Miren, por ejemplo, es bueno analizar esa parte o aclararlo. Por ejemplo, el artículo 372 del código aprobado, el código que fue aprobado recientemente por el Senado de la República, el Congreso Nacional, establece que la asociación de malhechores descrita en el artículo 73 será sancionada como infracción autónoma. Tú sabes que en el código actual había una clasificación tripartita de los delitos, de los hechos. Establecía que eran crímenes,
que eran delitos y que eran contravenciones, a raíz de la pena, de la sanción que se le imponía a los tipos penales. Entonces, el 265 del Código Penal Dominicano actual establecía la asociación de malhechores con el objetivo de cometer crímenes y dejaba como fuera lo que tenía que ver con delitos y las contravenciones. Y entonces lo que hacía era que se te imponía la sanción partiendo del tipo penal que tú cometías. Ahora no. Ahora la asociación de malhechores por sí sola constituye un tipo penal autónomo. Eso quiere decir que si 2 o 3 personas se asocian para cometer un crimen, ya el simple hecho de asociarse ya es un delito. Ahora, si usted comete un crimen, se te va a sumar la pena de ese crimen que tú cometes. Como por ejemplo, ya sea robo calificado, robo agravado, o ya sea asesinato, homicidio. No solamente vendrá la pena de la asociación de malhechores, que es autónoma, sino que también viene la pena del delito conexo que tú cometes. Por eso es que también viene el cúmulo de pena, que llega hasta los 60 años. Es una parte que la jurisprudencia la había interpretado, entonces ahora no hay espacio para la interpretación. El Código Penal Dominicano entonces ya él lo tiene como un delito autónomo. Eso pudiera decir, Ariel, mira, por ejemplo, 3 personas que elaboran un concierto de ideas para ello cometer actos ilícitos, ¿verdad? Con el anterior Código Penal que todavía funciona, porque recuerda que esta nueva ley entra en vigencia a partir de 1 año. Si esas 3 personas elaboran un concierto de ideas para cometer un crimen, pero no cometen el crimen, no hay una sanción. En el Código actual no. En el Código actual. Pero en el Código Penal que se acaba de aprobar ahora, que entra en vigencia de 12 meses, sí hay una sanción. Esa es la parte importante. Exacto. Esa es la parte importante. Y está bien, porque de una u otra forma, usted conformó una asociación de malhechores con el objetivo de cometer un crimen. Que se haya cometido el crimen final ya es otra cosa, pero usted tuvo la intención de cometer el hecho de delinquir. Usted se asoció, usted realizó actos, ¿verdad?, encaminado a cometer un crimen que de una u otra forma, por cualquier vía, no se materializó, pero conformó la asociación de malhechores para esos fines. Ahí entra el concepto de delito autónomo. De delito autónomo. Correcto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, porque en las universidades también, cuando usted da clases, también pone casuística y casos, ¿verdad?, para edificar un poco más en torno a la realidad. 3 personas se juntan para planificar un robo en una farmacia, un atraco en una farmacia, como comúnmente se le dice. Planifican todo. Los integrantes de la asociación de malhechores del grupo se dividen las tareas, qué va a hacer cada quien, y llega el día en que se va a materializar el hecho. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a materializar el hecho, por alguna circunstancia de la vida, no llega a consumarlo, o porque la policía intervino rápido y no se materializó, o porque alguna causa ajena a la voluntad de esa asociación de malhechores no permitió que se lograra, que se consumara el hecho, pero te lo agarraron en el acto. Entonces eso quiere decir que por el hecho de usted planificar y tratar de ejecutar ese hecho delictivo, pues ya tiene configurado la asociación de malhechores. Ahora, es bueno que se establezca aquí que a medida que el código entre en vigencia, a esa medida van a ir saliendo las decisiones de los tribunales, que son los que van a interpretar, ¿verdad?, y le van a dar una dinámica quizá en su interpretación diferente a la que estamos analizando. Eso pudiera ser, pero habría que esperar que comience a caminar el Código Penal que se aprobó, para que en esa medida los tribunales y las altas cortes vayan externando el criterio y unificando criterios en la República Dominicana. Esa parte es importante porque nosotros tenemos, por ejemplo, 100 años de jurisprudencia
con el Código Penal actual, y es fácil para un abogado que conoce el ejercicio del derecho penal y que vive del ejercicio del derecho penal enmarcar una jurisprudencia en algún tipo penal, en un hecho, un relato fáctico. Pero con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, eso va a crear ciertos niveles de confusión. Lógicamente, ya los jueces, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura y el Ministerio Público, se están preparando para ese escenario, y los abogados litigantes en materia penal que no hagan lo mismo se van a quedar atrás. Exacto. Hay otro tema, por ejemplo, que el Código Penal ahora prevé, y me llena de satisfacción en ver este término, este tipo, que es el desacato. Y porque yo entiendo que la figura del desacato en el nuevo Código Penal Dominicano, artículo 315, era una figura tan esperada por lo siguiente. Yo no sé si tú llegaste a ver la queja, el reclamo de Milton Rey Guevara, que era el presidente del Tribunal Constitucional, que se quejaba que la policía era la institución que más desacataba las órdenes, las sentencias del Tribunal Constitucional. También las Fuerzas Armadas y otras instituciones cometían desacato. Ahora hay una brecha, hay una ventana que se abre para responsabilizar penalmente a las autoridades o a quienes desacaten una sentencia de los tribunales. Y voy a leer para que brevemente haga un análisis. Por ejemplo, el artículo 315 establece desacato. Comete desacato quien desobedezca o resista una orden, fallo o mandato de una autoridad competente, así como el funcionario o servidor público que en ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones se rehúsa a ejecutar una orden judicial al comparecer o a rendir las declaraciones requeridas por invitación o citación de los plenos de las cámaras legislativas o por sus comisiones permanentes o especiales. Y entonces luego te da la sanción que lleva el desacato. Pero fíjate bien, comete desacato quien desobedezca o resista una orden, fallo o mandato de una autoridad competente, así como el funcionario o el servidor público que en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones se rehúse a ejecutar. Pudiera ser que una persona, por ejemplo, que haya sido propuesta como testigo en un caso penal, supongamos que en un caso de homicidio, y haya una decisión de un juez bajo advertencia de ese artículo del Código Penal, ¿pudiera eso enmarcarse como una conducta antijurídica? Sí, de un desacato. Incluso aquí también lo expresa, ¿verdad? Cuando establece, cuando se rehúsa a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas por invitación o citación, por ejemplo, de los plenos de la Cámara Legislativa, eso es cuando interpelan funcionarios el Senado, o también cuando son citados por decisión de autoridad judicial. Eso es importante. Incluso en Estados Unidos, que son países desarrollados que llevan un avance muy grande en lo que tiene que ver con la aplicación del sistema de justicia, a usted lo citan y usted no justifica su incomparecencia y usted es multado por el tribunal, aún sea testigo, sea imputado. O sea, si usted lo citan a la justicia, al tribunal, y usted no acude a la cita y no tiene cómo justificar su incomparecencia, usted es sancionado. Y eso se ve como un desacato a la autoridad. Y eso es tan importante que de una u otra forma, eso lo que le da es como legitimidad al sistema penal dominicano, y manda una advertencia a los funcionarios que desacatan las órdenes de las autoridades judiciales competentes. En ocasiones, las audiencias hasta se suspenden porque los militares y los policías, ustedes los citan y no comparecen.
Incluso con advertencia del propio tribunal. Con advertencia por el propio tribunal. Y se te suspenden las audiencias 2, 3, 4, 5, 6 veces porque no aparecen los testigos aún siendo citados, y sobre todo testigos que ejercen una función en el Estado, ya sea policía, peritos, militares, funcionarios públicos, que le llegan la cita a los funcionarios públicos y dicen yo no voy, y no te van, y nada pasa. Incluso la decisión más fuerte que tiene la justicia actualmente, pudiéramos decir, es ordenar una orden de conducencia para que el Ministerio Público la ejecute. Pero ¿qué pasa? Ejecutan la orden de conducencia para satisfacer la situación en el tribunal. Usted va, declara esa orden de conducencia que es sin efecto y usted se va. Pero ¿qué ventaja tenemos ahora? Que no es simplemente una orden de conducencia. Usted será sancionado con pena privativa de libertad y hasta con multa el hecho de no comparecer a los requerimientos o desacatar una orden de una autoridad judicial competente. Ese es un artículo, Ariel, que todos los abogados deben de ponerle especial atención, porque tú mejor que nadie sabe las traumaticidades que pasamos los abogados que ejercemos en materia penal y en materia civil, que se da mucho esa situación en materia civil, cuando existe una decisión de un juez y existe un particular que sencillamente entiende que no la va a obedecer. Entonces, bajo ese artículo, usted tiene un instrumento legal con el cual usted puede constreñir a esa persona a acudir al tribunal sí o sí. Es ahí una de las razones por las cuales era necesaria que se promulgue una nueva ley que declare obsoleta ese código penal que tiene 100 años en vigencia. No, y si hay que ir arreglando en el camino algunas cosas, que se arreglen. Claro que sí. Que se arreglen, porque no somos perfectos. Además, las leyes, desde mi punto de vista, nacen de una necesidad social o una necesidad política. Y la sociedad ya demandaba, la sociedad dominicana demandaba de una nueva norma que recoja y actualice la normativa penal. Hay dos figuras también que están en el Código Penal que son muy importantes para nosotros y que lo vemos en el día a día, que son la denuncia falsa y la imputación falsa. ¿Qué te recuerda a ti esta figura? ¿Qué experiencia te hace vivir con eso de la denuncia falsa o la imputación, que son dos cosas diferentes? La denuncia falsa y la imputación falsa, y las dos tienen pena privativa de libertad. Pero, Ariel, aquí hay personas que van y te ponen una denuncia falsa así de manera medalaganaria, y te pongo, por ejemplo, algo. En una ocasión yo tenía un proceso en contra de una persona, y esa persona, orientada por un abogado, fue y me puso una denuncia en la policía. Y déjame decirte que en una ocasión yo fui a sacar un documento de buena conducta, y yo me encontré con que tenía una imposibilidad porque alguien fue a la policía y me puso una denuncia. Y fue quizás un desliz del fiscal actuante en ese momento que acogió la denuncia. Pero la denuncia estaba ahí. Y me pusieron un impedimento para que yo saque un papel de buena conducta. Porque esa es otra arbitrariedad de las autoridades del sistema. Que viola derechos constitucionales, que en algún momento se tendrá que resolver. Porque esta es una sociedad en atraso que va avanzando lentamente. Y déjame decirte que partiendo de ese artículo que está en el nuevo Código Penal, quien le ponga una denuncia falsa a un ciudadano va a tener problemas muy graves. Déjeme decir, pero muy graves. Pero claro, señores, por eso es que vamos a tener varios programas hablando de las figuras que tiene el Código Penal Dominicano. Hay una figura que trae el Código Penal Dominicano nueva, que es la denuncia falsa. Y gracias a Dios está reprimida con pena privativa de libertad. Y eso va a evitar que la gente vaya e invente historia falsa y te ponga una denuncia, porque eso te provoca un daño. Actualmente,
todo el que quería ir a la fiscalía a ponerte una denuncia bajo premisas falsas lo hacía. La fiscalía te recibía una denuncia, te fichaban en el sistema, tú no podías sacar papel de buena conducta porque te fichaban. Ahora el que lo haga tiene problema, no se puede denunciar falsamente a una persona. Y eso lo recoge usted, Javier, el artículo 329 del código que ha sido aprobado y que en 12 meses entra en vigencia. Dice, el que de manera voluntaria presente ante una autoridad una denuncia imputando falsamente a otra persona la comisión de hechos que constituya una infracción penal, será sancionado con 1 a 2 años de prisión y multa de 3 a 6 salarios mínimo. Oye, esa parte, déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Tú sabes por qué te digo que me deje hacer un paréntesis? Porque tenemos varios casos de personas que van y ponen denuncia por estafa, sin existir la modalidad de estafa, habiendo debajo de esa denuncia un problema de una deuda. Varios casos. Se están dando situaciones de personas que han prestado dinero a ciertas personas y luego, como un mecanismo de presión, sencillamente van a la policía y le ponen una denuncia por estafa. Y allí en la policía te llenan la denuncia en un portal que automáticamente te bloquea en el sistema. Entonces, cuando esa persona, que tenemos muchos casos sobre eso, resulta que va a solicitar un papel de buena conducta, en la policía, en la fiscalía le dicen que no puede retirar el papel de buena conducta. Pero oye lo lindo, hermano, te mandan donde la persona que te puso la denuncia falsa para que tú tengas que hacer un acuerdo obligatorio con ella. No, y lo lindo es que te mandan hasta a buscar un desistimiento para poder levantarte la denuncia y que te quiten la ficha. Una denuncia falsa. Entonces, oye, que como abogado yo me he visto en esa situación. Claro. Y además es una violación a las garantías constitucionales que a través de una simple denuncia que te pongan en la fiscalía, en la policía, a usted lo fichen. Y eso tiene responsabilidad. Y yo te lo que pasa es que la gente no es muy dada a realizar procesos judiciales en ese sentido. Pero eso tiene responsabilidad. Mira, si tú combinas ese artículo con el 146 de la Constitución de la República Dominicana y a un ciudadano le ponen una denuncia falsa y le bloquean el sistema para que no pueda acceder y obtener un documento de buena conducta, esa persona puede imputar a quien le puso la denuncia falsa, pero en virtud de lo que establece el 146 de la Constitución de la República Dominicana, puede llevar como tercero incluso al representante del Ministerio Público. Claro que sí. Y yo estoy de acuerdo totalmente en eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí existen personas que van y ponen denuncias alegres, y tú lo sabes. Claro que sí. Claro, te ponen una denuncia alegre. Entonces, el problema de la denuncia es que tú pones la denuncia y generalmente esa denuncia no se investiga. Se queda ahí archivada, pero tú tienes un problema en el sistema que no puede sacar antecedentes penales. Luego, cuando tú te das cuenta que tiene un problema de ficha en tu sistema, que tú vas a resolver eso, que te dan la información de que fulano, Perencejo, te puso una denuncia, te mandan donde esa persona, que tú hagas una conciliación o busques un desistimiento para poder quitártela. Claro, hay mecanismos legales para tú romper con esa arbitrariedad, que puede ser un amparo que ha surtido efecto, pero no hay que llegar a eso. Hay que crear un sistema que sea un sistema garantista y que no le cree problema a la persona sin la necesidad. Pero siguiendo con la denuncia falsa, hay otro elemento importante, aparte de la denuncia, que es la imputación falsa. Son dos cosas diferentes. Tú vas a poner una denuncia por un hecho, pero ya cuando hay una imputación falsa, se exige como una formalidad. Por ejemplo, puede ser que tú, a través de un abogado, instrumente una querella o una acusación privada
en contra de una persona utilizando información o hechos falsos. Y ahí entra la imputación falsa, que está en el artículo 338 del Código Penal Dominicano, el nuevo, que establece quien impute a otra persona ante un miembro del Ministerio Público o de la autoridad competente la comisión de una infracción a sabiendas de que se trata de una imputación falsa o hecha en temerario desprecio hacia la verdad, será sancionado de la manera siguiente, como dice más para abajo. Fíjate que aquí hay dos elementos clave que establece ante el Ministerio Público o ante la autoridad competente. Y tú sabes que hay hechos que tú lo persigues por ante el Ministerio Público y hay hechos que tú lo persigues directamente por ante la primera instancia, Sí. la Cámara Penal de primera instancia. Entonces son hechos diferentes, pero tienen un elemento en común, que es la falsedad. El elemento de la falsedad de los hechos para o denunciarte o para imputarte. Y es un elemento tan bueno para el sistema y para la sociedad, que eso va a poner un límite. Incluso, yo no sé cómo lo van a hacer, o si viene otra interpretación, pero aquí hay muchos hombres presos por denuncias que las mujeres le inventan. Pero mucho Ojo con eso. Ojo con eso. No estamos hablando mal de esa pandemia que hay de violencia en contra de la mujer. Pero hay situaciones que la hemos vivido en donde va y se falsifica unos hechos para imputarle o denunciar a un hombre y eso le crea un problema. Ese es uno de los puntos muy, muy importantes que hay que tomar en cuenta. Mira, vuelvo y te repito, nosotros hablamos de la denuncia falsa, ¿verdad? Hablamos de la imputación falsa y hablamos de el desacato. Son tres tipos penales novedosos que crean responsabilidades penales frente a determinados hechos. Por ejemplo, pusimos el ejemplo del desacato frente a una persona que pudiera ser testigo en un caso penal y haya una orden del juez para que comparezca. Y hablamos de la imputación falsa. Mira, recapitulo un poco en esto, justamente para hacer énfasis en la gran necesidad que tenía la sociedad dominicana de que haya un nuevo código penal, porque eso eran los vacíos que ponían a los abogados a pensar mucho con este nuevo código penal, porque había situaciones que se presentaban, por ejemplo, con las denuncias falsas, que tú decías, pero ¿qué yo voy a hacer para yo responderle a un cliente que me está exigiendo de que le pusieron una ficha porque un ciudadano le puso una denuncia irreal, carente de pruebas? Sin embargo, con este nuevo código penal, ya tú sabes a dónde tú vas a acudir. Eso sí, y gracias a Dios ya lo tenemos. Y para terminar, porque analizar todos los tipos penales nuevos que tiene el código te lleva mucho tiempo, pero lo vamos a ir haciendo por sesión para levantar el ánimo académico de nuestros, ¿verdad? De nuestra gente que nos escuchan y nos ven y comiencen a investigar, que se empapen bien sobre todos los elementos que tiene el Código Penal. Y por último, hay dos tipos penales que sería bueno que se den a conocer también y que ya esto lo que viene es de una u otra forma a garantizar la integridad de la República Dominicana, los intereses de la República Dominicana, la estabilidad política incluso de la República Dominicana respecto a otras naciones y también respecto a aquellas personas que siendo dominicanos traicionan o espían para otras naciones. Y yo entiendo que de una u otra forma esto se hizo pensando en un futuro frente a alguna situación haitiana, que es el país que más cercano tenemos y con quien tenemos culturalmente y por generaciones situaciones encontradas. Estamos hablando de la traición y estamos hablando del espionaje. Y tiene pena muy grave. Y se recuerda que el código tiene ahora aumentó la pena máxima a 40 años, los tipos penales,
sin tomar en cuenta el cúmulo de pena, que es otra cosa. ¿Recuerda, Claro, Javier? claro. Y por ejemplo, tenemos la traición y el espionaje. Y establece en cuanto a la traición, que constituye traición el hecho de entregar a una nación u organización extranjera o bajo el control extranjero o a sus agentes, tropas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales o parte o todo el territorio nacional, o parte o todo el territorio nacional. Óigase eso. La traición será sancionada con 30 a 40 años de prisión y con una multa que va desde los 150 a 1000 salarios mínimos del sector público. Creo que esto va más dirigido incluso hasta las Fuerzas Armadas, si se quiere decir, a la Policía Nacional, al DNI o a alguna de esas agencias que se organicen o que de una u otra forma entreguen a una nación o a una organización extranjera tropas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, por ahí que se va manejando lo que tiene que ver con el tipo penal de la traición, que es diferente al espionaje. Cuando el espionaje te establece que, por ejemplo, el hecho de proporcionar de manera encubierta y sistemática información o documentos de carácter confidencial o que atenten contra los intereses fundamentales de la nación o seguridad del Estado, o mantener servicio de inteligencia contra otra nación, empresa o organización extranjera o bajo el control extranjero o con sus agentes. El espionaje será sancionado con pena de 20 a 30 años. Fíjate que aquí el espionaje tiene pena de 20 a 30 años, pero la traición tiene pena de 30 a 40 años. Mira, esa parte del el espionaje, la traición y el sabotaje, que lo definiste de manera breve anteriormente. Sí, el sabotaje vamos a ver si lo analizamos en otro contenido. Mira, eso es motivo de una discusión bastante amplia, que yo creo que se lleva un programa entero. ¿Sabe por qué? Porque dentro de estos tres tipos penales hay un concepto ideológico muy profundo. Y ahí se enmarca lo que es la preservación de las clases que dominan los capitales en esta sociedad. Yo creo que cuando se analizó incluir esos tres tipos penales de la manera en cómo están incluidos en el nuevo Código Penal, se pensó justamente en lo que es el concepto geopolítica y el concepto de alineación de determinados partidos políticos a algún polo. Recuerda que anteriormente, cuando existía la URSS, existía el concepto de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Sí. Y habían o existían lo que eran los países alineados y los países no alineados. Ok, sí. Entonces, esa parte es una parte que merece mucha atención. Una atención especial. Y sobre todo, muy mira, especial. Mira aquí para terminar con lo que tiene que ver con el espionaje, que establece, por ejemplo, información o documentos de carácter confidencial. Habría que establecer qué significa confidencial, qué será confidencial y quién le dará o le pondrá el sello a un documento, a una información como confidencial. En Estados Unidos eso está muy claro, pero en República Dominicana habría que establecer un reglamento, un protocolo o algún instrumento legal que le dé a alguna autoridad como el presidente, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, no sé, de darle a una información, a un documento, el carácter confidencial. Porque eso es un problema para poder configurar el tipo penal del espionaje. Correcto. En Estados Unidos, por ley, el presidente puede establecer que un documento es confidencial. Se le sella, eso va a una bóveda especial y solamente algunas autoridades específicas tienen acceso a eso.
pero no cualquier cosa, cualquier documento, cualquier información puede ser confidencial. Hay que establecer un protocolo para eso. Bien, creo que hasta ahora hemos analizado, hemos hablado de algunas informaciones importantes del código. En otro video vamos también a seguir analizándolo. Mira, van 40 minutos y nosotros lo que tenemos aquí son como 3 o 4 temas que hemos tratado y no a tanta profundidad, porque eso también nos llevaría más tiempo. Queremos despertar en la gente la curiosidad para que investigue, para que se informe y conozca cuáles son las infracciones, los delitos tipos penales que hay en el código, porque una vez entre en vigencia no se puede alegar. No hay marcha atrás. No se puede alegar ignorancia. No, imposible. No se puede alegar ignorancia. Pues será hasta la próxima y vamos a invitarle como siempre a que compartan este video, a que se suscriban y a que le den me gusta. Y hay una forma de apoyarnos, ¿verdad? Para que nos ayuden a crecer. Sí, como vamos hasta ahora. Será hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Subervín, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.